bienvenidos a Radiant Shores. Qué bendición estar juntos en casa, disfrutando de la presencia de Dios a través de la adoración, celebrando lo que Dios está haciendo. Un saludo a los que nos están viendo a través de nuestro canal de Radiant Shores en YouTube. Dios les bendiga, y también muchas gracias a nuestro equipo de servidores que cada semana hacen un trabajo asombroso. Dios los bendiga. Somos una iglesia de vidas cambiadas y creemos que Jesús cambia vidas. Jesús ha cambiado nuestras vidas. Por eso estamos comprometidos con tres cosas: adorar a Dios, construir familia y alcanzar a la gente. Vamos a continuar con nuestra serie que se llama El tiempo de Dios. Ese es el título de la serie que estamos viendo. Hemos aprendido en el tema anterior, aprendimos que es muy importante entender el tiempo en el que estamos viviendo, comprender cuál es el plan de Dios para nosotros en esta sociedad y asumir nuestra responsabilidad en la historia. Es crucial para nosotros comprender el propósito de Dios. Dios nos ha llamado en este tiempo. No sé si usted se ha preguntado por qué no nací en el siglo, bueno, sí nací en el siglo pasado y en el milenio pasado. Ya llevamos 2 milenios y 2 siglos. Pero a lo mejor usted lee historias por allá, no sé, en el 1500 y usted se pregunta, ¿por qué no nací en esa época? ¿Por qué nací acá en este tiempo? Bueno, es interesante porque Dios tiene un propósito para nosotros hoy, y así como hombres y mujeres en el tiempo pasado marcaron la historia con sus testimonios, con sus vidas, marcaron la diferencia en ese tiempo, hoy nos toca a nosotros como iglesia asumir esta responsabilidad. Aunque entendemos que el mundo no es nuestro hogar, sabemos que tenemos un destino glorioso en Dios, sabemos que estamos aquí de paso, nuestra ciudadanía está en el cielo. También entendemos que tenemos un compromiso con la sociedad aquí. Tenemos un compromiso de compartir un mensaje de salvación y de esperanza a toda la gente, a todo el mundo. Tenemos una gran comisión. En el sermón anterior hablamos de Jonás, cómo él se resistía a ir a Nínive, una ciudad que había alcanzado altos niveles de violencia, de maldad y todas las formas en las que usted pueda imaginarse que se expresa esa corrupción. Y Jonás, por diferentes razones, pero una de ellas es que no creía que esa ciudad se merecía el perdón de Dios, se resistía a ir a predicarles. Pero también vimos lo que pasó cuando él llegó. El poder del mensaje de Dios, el poder del evangelio provocó en ellos un arrepentimiento, y creemos nosotros que el evangelio todavía tiene poder. El apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que el evangelio todavía es la solución. El mensaje de Dios todavía es la esperanza para el mundo. Tenemos esa responsabilidad aquí y ahora. Cuando las personas escuchan el mensaje, ellos pueden desarrollar fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero ¿cómo van a oír si nadie les predica? Bueno, Dios planeó que tú y yo estemos aquí en este tiempo para ser instrumentos y llevar su palabra, llevar el mensaje que pueda restaurar sus vidas. Nos tocó vivir en este mundo, y para muchos este es un mundo de violencia, de tinieblas, y voltean y miran las noticias y dicen la maldad ha aumentado, hoy estamos viviendo tiempos muy difíciles. Pero esta es la oportunidad más grande que nosotros tenemos para dar testimonio de que sí se puede vivir diferente, aún en medio de un ambiente que es contrario a los valores de la palabra de Dios, a los valores del diseño de Dios para nosotros, para la familia, para el gobierno. Todo lo que Dios planeó en su perfección, vemos cómo se ha distorsionado, cómo se ha pervertido. Pero en medio de todo eso, nosotros somos el testimonio de que sí se puede vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Así que ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar, que se puede vivir en paz. Hoy quiero hablar con ustedes acerca de cómo podemos mantenernos firmes en nuestra fe y en nuestra identidad como hijos de Dios, aún en medio de una cultura que ha perdido la brújula moral y que ya no sabe lo que es bueno y lo que es malo. Lo mismo es decirle a una cosa
de una forma, como decirle de otra, como decía la chimoltrufia, ¿verdad? ¿Cuántos conocen a la chimoltrufia? Todos, bueno, hasta los americanos, ¿sí? Pero Dios nos escogió para hacer la diferencia hoy. No estamos aquí por casualidad, no estamos aquí para vivir en el nominal de nacer, crecer, desarrollarnos, multiplicarnos y luego morir, y que nuestro más alto ideal sea terminar una carrera, comprar una casa y dejarle educación a nuestros hijos. Eso parece ser que es lo que la mayoría aspira a vivir, es lo que el sentido de la vida para muchos, pero para nosotros sabemos que Dios nos llamó para marcar la historia, para dejar huella, para trascender y para vivir una vida de altura, mucho más allá del ámbito terrenal. Así que tenemos esa gran oportunidad hoy en medio de un mundo que está perdido, que está confundido, para traer luz, para traerles esperanza, para traerles salvación con nuestra vida, con lo que Dios ha hecho y con su palabra. ¿Por qué? Porque vemos cómo las familias están sufriendo y es doloroso ver a las familias desintegrándose. Es doloroso ver el divorcio, ver la degradación humana. Es doloroso ver cómo los índices de suicidio van aumentando, la depresión, la ansiedad, el estrés, un montón de adicciones, el abuso sexual, el tráfico humano, el tráfico sexual. Duele ver todo eso, es la realidad. No podemos tapar el sol con un dedo. Aquí nos tocó vivir. La pregunta es, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra tarea como hijos de Dios, como pueblo de Dios? ¿Y cómo le respondemos a la necesidad de la sociedad? Porque la iglesia tiene que ser trascendente y relevante para los tiempos en los que ha sido llamada. Tenemos un llamado de Dios y tenemos que abrazar un nuevo nivel de compromiso con su palabra, con su mensaje. Muchas personas se han resignado ya. Me llama la atención como muchos cristianos dicen, no, y la maldad ha aumentado y se va a poner peor. Caen en el fatalismo. Sí, es cierto, es que la Biblia dice y que los tiempos se van a poner más difíciles y la maldad y la violencia y todo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos sentamos a esperar que Cristo venga con los brazos cruzados y nos resignamos sin hacer nada. Podemos ser indiferentes ante el dolor que está viviendo la sociedad, o podemos entender que Dios nos ha llamado en este tiempo no para conformarnos a este siglo, sino para marcar la diferencia en medio de un mundo que está desesperado, que no encuentra salida y que la única salida es Jesús, y nosotros tenemos ese mensaje. Sería muy lamentable que nos limitemos a decir que el mundo se merece lo que les está pasando porque se han apartado de Dios, y condenar y juzgar y decir, bueno, ellos se lo buscaron. Ese no es nuestro papel. Nuestro papel como iglesia es dar un mensaje de esperanza. ¿Qué tenemos que hacer como pueblo de Dios? Bueno, en algún punto de la historia, Dios permitió que su pueblo santo, recordemos que el pueblo de Dios es un pueblo llamado a ser santo, separado, apartado de todas las costumbres de los otros pueblos. El pueblo de Dios fuimos llamados a habitar en un lugar geográfico específicamente, con promesas de bendición para todas las familias de la tierra a través de nosotros. Y bueno, ese era nuestro llamado, nuestra tarea, aparentemente, estar allí, conservar la palabra, los mandamientos y estar disfrutando de la presencia de Dios donde Dios nos había puesto. Pero en algún punto de la historia, yo quiero que usted empiece a conectar esto. En algún punto de la historia, Dios permitió que su pueblo interactuara con otros pueblos, ya sea por cuestiones de juicio, porque Dios permitió que otros conquistaran al pueblo de Dios. Pero en esa soberanía y en esa forma en la que Dios trabaja, donde todas las cosas ayudan para bien, Dios permitió que su pueblo interactuara como extranjeros. Por ejemplo, en el caso de lo que vamos a hablar ahorita, en Babilonia. Y podemos decir, bueno, pero es que ellos se lo merecían porque se apartaron de Dios, Dios los castigó. Como sea, las circunstancias no es el punto ahorita. El punto es que llegaron a estar como extranjeros en medio de un ambiente que era completamente contrario a los valores, a la palabra de Dios, a lo que ellos adoraban. Y entonces, ¿qué tenían que hacer? ¿Cómo iban a responder ante ese ambiente? Estoy hablando de
el pueblo de Babilonia cuando el pueblo de Dios fue llevado a Babilonia. Babilonia en la Biblia va a representar en la mayoría de los casos todo lo malo. Babilonia va a representar la perversión, la corrupción, violencia, ocultismo, politeísmo, todas las expresiones de maldad. Entonces Dios permite que su pueblo santo llegue a un ambiente que es completamente de tinieblas, de ignorancia de Dios. Y entonces podemos aplicar esto a nuestras vidas. Nosotros estamos aquí en este mundo, no es nuestro hogar. ¿Dónde está nuestro hogar? Y somos pueblo santo, pero la realidad es que ahorita estamos aquí en un mundo que se parece mucho a Babilonia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le respondemos a Dios ante eso? Tenemos la opción de quejarnos y decir: Dios, ¿por qué me haces ver la maldad? ¿Por qué miro? ¿Por qué esto y por qué el otro? O podemos decir: bueno, Señor, si tú me pusiste aquí en este tiempo específico es porque tú tienes algo para mí y yo quiero hacer lo mejor que pueda con lo que tenga donde tú me has puesto para honrar tu nombre. Mientras que yo regreso a casa, mientras que tú tomas la decisión de cuándo y cómo voy a volver al lugar a donde yo pertenezco. Entonces, más allá de reclamarle a Dios por permitir que ellos estuvieran expuestos, su pueblo estuviera expuesto a un ambiente tan contrario como el de Babilonia, tan depravado, ellos vieron la oportunidad de poner en alto el nombre de Dios y hacer la diferencia en Babilonia. Por eso el título de este mensaje es: ¿qué hacer en Babilonia? ¿Sí? Podemos analizar la situación que vivimos ahora. Indiscutiblemente el ambiente en el que vivimos no es muy diferente al de Babilonia. No debemos ignorar la situación en la que estamos. No podemos cerrar los ojos y encerrarnos y pretender que estamos haciendo algo porque solamente estamos dejando pasar el tiempo, o tapar nuestros ojos y decir: no me pueden ver. Y nosotros somos los que no estamos viendo. Entonces tenemos que hacer algo al respecto. La verdad es que no podemos fingir que ahora el mundo está mejor que antes. No porque tenemos más tecnología podemos decir que hoy vivimos mejor. Hoy hay más tecnología, hay más recursos, hay más avances en la ciencia, en muchas cosas, pero la verdad es que se ha degenerado más la sociedad, la pérdida de valores. El mundo ha perdido la brújula moral, no saben ya, ¿sí?, hacia dónde ir. Hay una confusión tremenda. No podemos pretender que estamos viviendo mejor porque tenemos colectivos quemando monumentos y porque a eso le llaman progreso, o porque la Miss Universo es hombre, o porque un montón de cosas que vemos a través de los medios de comunicación vendiéndonos la idea de que estamos mejor ahora. ¿Por qué? Porque hay otras ideologías que se están implementando. Pero los que hemos vivido ya algunos años, yo ya voy a cumplir 40 en diciembre. Ay, Señor, sonó medio raro. Pero los que vivimos en el siglo pasado, nos tocó vivir en el milenio pasado. Pues yo soy de 1984, o sea, era el otro milenio y el otro siglo. Entonces, poniendo las cosas en contraste, podemos decir: oye, ahora hay más tecnología, pero no siento que estamos viviendo mejor, ¿sí? No siento que hay más calidad de vida en muchos aspectos. Entonces, tenemos que entender que el mundo en el que vivimos es un mundo que está en caos, está acelerado, y que tenemos un llamado de Dios para impactar en este mundo. Algo así le tocó vivir a Daniel, del que vamos a estar hablando en unos minutos. Daniel era un adolescente cuando él fue llevado cautivo al exilio a Babilonia. No quiero entrar en todos los detalles de eso porque me llevaría bastante tiempo, pero se los voy a resumir y se los voy a parafrasear. Daniel fue arrancado de su tierra, de su familia, de su cultura, de su religión, de todo lo que él tenía. Fue arrancado y fue llevado a Babilonia. Entonces,
lo que no pudieron quitarle a Daniel fue su fe y su identidad. Y esto es muy interesante porque va con el tema el título que les mencioné: ¿cómo podemos vivir nuestra fe y conservar nuestra identidad como hijos de Dios en medio de un ambiente que es como el de Babilonia, y que la cultura nos presiona para arrancarnos la identidad como hijos de Dios, para debilitar nuestra fe y para que nos amoldemos a las costumbres de este mundo? ¿Cómo podemos mantenernos, ¿sí?, en medio de toda esa presión? Entonces Daniel entendió que Dios lo había llamado para una misión especial, porque en el momento que él llega a Babilonia, él toma una decisión, y esa decisión es que él decidió no contaminarse. Él decidió mantenerse fiel a Dios. Él decidió que en lugar de tomar la actitud de víctima y pelearse con Dios y decir: ¿por qué permitiste que me pasara esto? ¿Por qué permitiste que me quedara sin padres? ¿Por qué permitiste que me secuestraran o que me agarraran como esclavo? ¿Por qué permitiste? Todas esas cosas que a veces nosotros usamos para pelear con Dios, reclamarle a Dios el por qué. Bueno, Daniel, en lugar de hacer eso, dijo: ok, ya estoy aquí, Dios tiene un plan y yo voy a hacer lo mejor para honrar a Dios. Desde el momento que yo estoy aquí, tomo la decisión de mantenerme firme en lo que yo sé que es correcto. Entonces empezó bien, con una actitud correcta. Sin embargo, sí, Daniel iba a enfrentar cosas muy difíciles. Iba a estar sometido a muchas presiones de las que iba a tener que depender completamente de Dios. Entonces Daniel, a pesar del ambiente en el que estaba, no perdió su vertical. Eso lo ayudó a mantenerse firme. Yo creo que esto es básico, es muy importante. Cuando entiendes tú el propósito de Dios para tu vida, cuando entiendes el llamado, cuando entiendes que hay una misión de Dios para ti, más allá de las circunstancias que están moviéndote, tú aprendes a depender de Dios, a decir: yo voy a servir al Señor sin importar lo que pase. Voy a glorificar a Dios, voy a honrar a Dios. Y Daniel tuvo un papel trascendental en Babilonia. Sirvió al menos a 4 reyes que menciona aquí la misma Biblia. Sirvió a reyes y llegó a lugares de influencia muy altos. Daniel podía haber dedicado su vida a lamentarse y a llorar, que es una de las opciones que tenemos. Ahora, ¿sí?, vemos cómo muchas personas les cuesta mucho trabajo sobreponerse a una situación difícil de la infancia o de la adolescencia, y por el resto de su vida están lidiando con el trauma, en lugar de dejar eso en el pasado, de permitir que Dios sane y entonces enfocarse en lo que Dios tiene para ellos en el futuro. Daniel no compró la mentira de la frustración. Daniel no se tiró al suelo a llorar, a sentir lástima por él mismo. En lugar de eso, tomó la decisión de servir a Dios en Babilonia. Contra todo pronóstico, Daniel iba a salir adelante. Mira Daniel 6, 1 al 6. Dice, 1 al 5, perdón. Para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas, gobernantes, y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Qué interesante línea. Tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Mire cómo se describe el carácter de Daniel. Claro, habían pasado ya bastantes años desde que aquel adolescente había llegado a Babilonia, pero
en la vida de Daniel había mostrado ser intachable, ser un hombre íntegro. A veces pensamos que es demasiado difícil hacer la diferencia en un mundo, ¿sí?, donde hay tanta corrupción, donde hay tanta maldad. Pero hay algo que te va a llevar a posiciones de influencia. Hay algo que te va a llevar al éxito y que te va a llevar a brillar con la luz de Cristo. Y nadie podrá evitar que Dios te use poderosamente para impactar a la gente. Ese atributo es, número 1, sé fiel. Sé fiel. Una palabra poco común en este tiempo, la fidelidad. Recuerda que Daniel había sido arrancado de su tierra. Llegó a Babilonia como esclavo, pero se mantuvo fiel a Dios. Y tú te preguntas, ¿cómo puede un esclavo extranjero llegar a un imperio en Babilonia y convertirse en una persona de tanto poder que el rey lo estaba considerando ponerlo por encima de todo en el reino? Era un hombre digno de confianza, era un hombre que tenía el favor de Dios y del gobierno. ¿Cómo puede llegar un hombre a ese nivel? Bueno, la respuesta es siendo fiel. Siendo fiel a la palabra de Dios, siendo fiel a sus convicciones sobre Dios, siendo fiel en su vida espiritual, en su relación con Dios, siendo fiel a sus valores, siendo fiel a su identidad como hijo de Dios. La palabra fidelidad significa cumplir o hacer lo que se debe, cuando se debe y como se debe hacer. La palabra fiel abarca todo del hombre. Al final de nuestra vida, cuando nos presentemos delante de Dios, solamente va a haber una palabra que importe: entra, buen siervo fiel. La vida del hombre se resume así. Puede sonar muy pragmático, esto puede sonar nada romántico, pero es la verdad. Al final, lo que va a contar en la vida de todos nosotros es fiel o no fiel. Entonces, si hay algo que te va a llevar a tener la confianza de todas las personas que te rodean, es la fidelidad. Si eres fiel a Dios, fiel a tu palabra, fiel en el matrimonio, fiel en el trabajo, o sea, significa no ser negligente, significa cumplir con los deberes que tenemos, con las responsabilidades de la manera que debemos hacerla, ¿sí? No a la manera que nosotros queramos, sino como se debe hacer. Eso es ser fiel, fiel a tu ministerio, fiel en todas las áreas. Si tú y yo nos esforzamos por ser fieles a Dios, Dios va a honrar esa fidelidad y Dios nos va a permitir tener una influencia sobre multitudes. Si queremos impactar nuestra sociedad, tenemos que ser fieles. No hay nada mejor que una persona fiel. ¿A poco no es digna de confianza una persona cuando usted sabe que es fiel? Cuando usted ve, esta persona es fiel en lo que hace, o sea, lo que dice va de acuerdo con lo que hace. Esta persona es fiel en su matrimonio, no se le ha visto, no se le conoce, no se sabe de nada que haya hecho indebidamente. Esta persona es fiel a su familia, es fiel a las Águilas del América. Bueno, no, eso no. Es fiel a todos sus. Entonces tú miras una persona fiel y te inspira confianza, porque dices tú, no va a violar su conciencia con tal de quedar bien con alguien, no va a violar sus convicciones nomás por dinero, por otros intereses. Esa persona es fiel y se gana la confianza. Todos queremos convivir con personas que son fieles, ¿verdad que sí? Sí, tú puedes confiarle cosas. Entonces, la fidelidad de Daniel confrontó la corrupción de otros gobernantes y por eso trataron de perjudicarlo. Nosotros debemos ser conscientes que no va a ser fácil ser fieles en este tiempo. Hay muchas cosas que atentan contra nuestra decisión de ser fieles. Tenemos que entender que vamos a enfrentar situaciones que van a desafiar la fidelidad, que nos van a empujar para que renunciemos a ese compromiso con Dios y que retrocedamos en nuestros valores. Pero aquí tengo el punto número 2 para ti.
aún en medio de todo esto, no temas. No temas ser fiel. No temas honrar a Dios, no temas servir a Dios, no temas aún en medio de una Babilonia que te va a bombardear con todo tipo de ataques en la cultura, tu mente, ideologías, filosofías, materialismos y todo lo que ahora vemos que es contrario a la palabra de Dios. Tú no temas seguir siendo un hijo de Dios. No temas seguir poniendo en alto el nombre de Jesús. No temas seguir conservando tus valores, aunque te digan: ay, qué anticuado, ay, eres de un retrógrada, ay, mira, estás chapado a la antigua o chapeado a la antigua, ay, y que te critiquen. Tú no tengas temor. ¿Por qué? Porque vale la pena ser fiel a Dios. Mira Daniel 6 al 9. Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey. Y estando en su presencia le dijeron: que viva para siempre su majestad el rey Darío. Y nosotros, los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. Y el rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Qué interesante, ¿verdad? Es evidente que en ocasiones personas sin escrúpulos van a llegar al poder o van a llegar a posiciones del gobierno donde van a inducir o van a promover leyes que, en lugar de ser justas y en lugar de proteger y de hacer lo que el gobierno debe hacer, van a ir encaminadas a la persecución de hombres y mujeres que no están haciendo nada malo, pero que están firmes en su convicción de seguir a Cristo. Entonces, estos hombres que acabo de mencionar estaban tratando de detener a Daniel, de frenar lo que Dios quería hacer en la vida de Daniel. Y hoy personas en el gobierno tampoco se detienen para promover agendas que van contra lo que debería hacer el gobierno. ¿Qué debería hacer el gobierno? Proteger la vida y la familia. Proteger la libertad, proteger la justicia, proteger los valores, proteger la verdad. Eso es lo que debería hacer el gobierno. Es más, el apóstol Pablo escribe en Romanos 13 que si tú estás haciendo lo correcto, no temas al gobierno, porque el gobierno está para castigar al que hace lo malo. Pero ahora el que hace lo malo lo exalta el gobierno y dice: oh, qué bien, sí, esa ideología y esas ideas son dignas de reconocimiento. Y cuando tú expresas lo que es la verdad, lo que es correcto, lo que es sentido común y lo que es la palabra de Dios, ¿sí?, te tratan de censurar y hasta pueden penalizarte por conservar tu fe. Alguien está agarrándole algo aquí. Las personas que hacemos lo correcto con la conciencia limpia no deberíamos ser amenazados nunca por el gobierno. Pero ya hay leyes, no sé si en este país, pero en México he escuchado iniciativas de ley, creo que ya se aprobaron, donde le prohíben a los pastores o a las iglesias ayudar en terapias de conversión o ayudar a la gente en ciertas situaciones donde pues la gente busca ayuda. No toda la gente que está en ciertas preferencias o ideologías sexuales están cómodos con eso. También hay gente que honestamente dicen: yo siento esto, tengo sentimientos así, estas cosas, pero no estoy a gusto, algo necesito que hagan en mí. Pero tampoco lo permite el gobierno. Ya hay censura y hay persecución para aquellos pastores que ayuden a terapias de conversión. Entonces, ¿por qué sucede todo esto? Bueno, porque hay poderes de las tinieblas detrás de los gobiernos que están impulsando ideologías que atentan directamente contra la palabra de Dios, contra el diseño de Dios, la familia como Dios la diseñó, ¿sí? Atentan contra la vida desde la concepción, atentan contra la sanidad, contra la libertad. Y tratan de estorbarnos, ¿sí?, en el plan de Dios.
Porque nosotros estamos aquí como iglesia para representar el reino de Dios, representamos los intereses de Dios, y nuestro testimonio va a desenmascarar siempre, va a confrontar los poderes y las ideas que son equivocadas, que son falsas, vamos a confrontarlas. Por eso le estorbamos. Siempre una persona fiel a Dios le va a estorbar a un gobierno corrupto. Siempre una persona fiel a Dios que se mantiene en su convicción, una persona que forma una familia de acuerdo al diseño de Dios, siempre va a ser un estorbo para los intereses de aquellos que quieren destruir todo lo que Dios ha hecho. Dios puso en este tiempo de la historia a la iglesia como la única reserva moral que le queda al Estado. Nosotros, la iglesia, somos la única reserva moral que le queda a este mundo, y si nosotros cedemos ante la intimidación, entonces no habrá esperanza para nadie. No dejes que te intimiden, no dejes que tu fe se debilite por la presión de los gobiernos, de leyes, de edictos, decretos o lo que sea que se esté promoviendo en el mundo. No renuncies al llamado que Dios te ha dado para hacer la diferencia hoy. Cuando enfrentes la oposición por causa de tu fe, recuerda que Dios no te dejará y no te abandonará. Número 3, vive con audacia. Daniel 6, 10 y 11. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Cuando aquellos hombres llegaron, encontraron a Daniel orando, implorando la ayuda de Dios. Fíjate qué interesante cómo respondió Daniel ante la presión, ¿sí?, espiritual, ante la presión del ambiente. ¿Cómo respondemos nosotros cuando estamos en una crisis? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo deberíamos responder? Oración y alabanza a Dios. Volver nuestro rostro al Señor y decir: Señor, tú sabes, tú conoces mi corazón, tú sabes que yo quiero agradarte a ti. Todos estos hombres han conspirado, tú sabes que en mi corazón no hay ningún deseo de dañar a nadie, y yo quiero que tú me ayudes. Él buscó al Señor. La oración debe ser siempre el primer recurso en cualquier momento de nuestras vidas. ¿Cómo podemos mantenernos fieles a Dios y vencer las tentaciones? Con oración. ¿Cómo podemos vencer el temor y la ansiedad? Con oración. La palabra de Dios dice en Filipenses que no te preocupes por nada, no dejes que la ansiedad se apodere de ti. Trae todo delante de Dios en oración. Oración fue lo que ayudó a Daniel a superar aquellos traumas de la adolescencia cuando fue arrancado de su familia. Tú sabes el dolor, la impotencia, los vacíos, las necesidades insatisfechas en su corazón en una edad tan crítica como es la adolescencia. Tú sabes todo lo que él tuvo que pasar cuando llegó a Babilonia, pero ¿sabes cómo pudo salir adelante? Porque encontró un refugio en la oración. Él sabía dónde estaba la fortaleza, él sabía dónde estaba la ayuda. Mi ayuda viene de Jehová. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Yo busco al Señor, alabo al Señor. Daniel había descubierto la clave para mantenerse firme en medio de Babilonia. Tú y yo necesitamos empezar a usar esa llave que se llama oración, que mantiene los cielos abiertos y desciende la sabiduría, desciende la gracia, desciende el poder, desciende el favor de Dios. Daniel tenía la sabiduría, el favor de Dios, y todos lo distinguían a él, se distinguía entre todos. ¿Por qué? Porque aquí vemos una clave importante. Oraba 3 veces al día, buscaba al Señor. Su relación con Dios era lo que lo ayudaba a soportar cualquier cosa en un país extranjero, en un país, sí, donde tenía todo en contra. ¿Estás enfrentando oposición o crisis en tu matrimonio? Ora. ¿Estás enfrentando situaciones con tus hijos? Ora. ¿Estás enfrentando en tu trabajo? ¿Estás bajo una opresión, acusaciones, qué sé yo, ataques? Ora al Señor, vuelve a la oración. El Señor responde, el Señor escucha, el Señor es fiel.
Vive con audacia, atrévete a orar, atrévete a activar el poder de Dios a tu favor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos, algo está sucediendo en el mundo espiritual. Y si hay poderes detrás de los gobernantes tratando de impulsar leyes para afectarnos, bueno, hay uno que está más alto del que gobierna. Se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él le servimos, Él es el jefe de jefes, como dicen los tigres del norte. Daniel 6, 13 al 18. Pues Daniel respondieron ellos, que es uno de los exiliados de Judá. Fíjate cómo lo describieron. Pues es Daniel. Fueron a acusarlo con el rey. Daniel, uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta su majestad ni el decreto que ha promulgado. Fíjate, quiero que subrayes esto. Daniel todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvide su majestad, que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel: que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, y hasta el sueño se le fue. No hay registro de que Daniel lo pusiera resistencia alguna cuando lo apresaron y lo llevaron. Se parece que Daniel estaba tranquilo, estaba en paz. ¿Sabes una cosa? Cuando tú y yo aprendemos a orar, a estar en la presencia de Dios, no hay nada que te pueda robar el gozo ni la paz. No hay nada que pueda arrancarte lo que Dios te ha dado. Tú puedes mantenerte en medio de la tempestad, de los ataques, de todo, porque tú sabes quién está contigo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Cualquiera que conspire contra mí, sin Dios lo hará. Dios no está con ellos, Dios está conmigo. Yo soy un hijo de Dios. Aleluya. Así que el punto número 4 es: confía en el Señor. Tu confianza en Dios depende de tu relación con Él. Daniel sabía que no había nada de qué preocuparse. Daniel sabía que Dios estaba con él. Cuando tú sabes que has sido fiel y has puesto todo en las manos de Dios, no hay nada que te pueda apartar de la fe y de la paz que Dios te da. Tú confías en el Señor. ¿Sabes por qué? Punto número 5. Porque Dios todavía libera. ¿Cuántos saben que Dios todavía libera? Dios todavía rescata, Dios todavía te salva, Dios todavía hace maravillas. Mira lo que pasó en Daniel 6, 19 al 24. Tan pronto como amaneció, ya lo habían echado al foso de los leones, ¿no? El rey se fue con la culpa, todo lo que da, y no pudo dormir. Regrésame el texto, por favor. Daniel dice: tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ahí va el rey. Siguiente, ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño. Porque Dios sabe que soy inocente, tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Rápido, rápido, sáquenlo, sáquenlo. Cuando lo sacaron, no se halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. La confianza en Dios. Daniel confiaba en Dios.
dependía de él, descansaba en él. Entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones junto con sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Servimos a un Dios vivo, hermanos. Nuestro Dios no es de yeso ni se cuelga en el pescuezo. Nuestro Dios es un Dios real. Es un Dios que pelea por nosotros. Es un Dios que responde. En mi angustia clamé a Jehová y Él me respondió. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Oh Señor, tuyo es el reino, tuya es la gloria. Cuando tú empiezas a confiar en Dios, en su promesa, en su palabra, Dios se manifiesta poderosamente. No hay nada imposible para Dios. ¿Cuál es la situación que tú estás enfrentando ahora? ¿Te sientes a lo mejor como en la cueva del león? ¿Te sientes entre fieras? ¿Te sientes entre la opresión? ¿Qué sé yo? Cualquier situación, quiero decirte que Dios puede sacarte adelante. Dios todavía hace milagros. Si te sientes acorralado, Dios todavía libera y salva. Mira lo que ordenó el rey como resultado de la fe de Daniel. Daniel 6:25 al 28 dice: más tarde el rey Darío firmó este decreto: a todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro Persa. ¿Cómo vivir en Babilonia? Nos preguntamos, ¿qué tenemos que hacer en este tiempo? En esta tierra extraña, que no es nuestro hogar, pero que estamos aquí y vemos el ambiente. ¿Qué tenemos que hacer? Sé fiel a Dios. No tengas temor. Sé audaz, ora con fervor, créele a Dios, porque Dios todavía salva. Confía en Él. No te dejes intimidar, que nadie te amenace, que nadie te diga hasta dónde puedes llegar. Dios usó la vida de un hombre, de Daniel, y a través de la fidelidad de él lo puso en posiciones de influencia que marcaron generaciones. Hay eruditos que han dicho que aquellos reyes, fíjate bien, aquellos reyes que llegaron a Belén a ver al niño Jesús, era la influencia de Daniel, que venían del oriente. ¿Cómo supieron ellos? ¿Cómo se enteraron del Mesías? Porque Daniel profetizó del Mesías. Entonces hay eruditos que dicen, fue la influencia de Daniel que marcó reinos y generaciones por su fidelidad a Dios. Wow. Dios todavía salva. Alguien dele la gloria al Señor esta mañana. Dios todavía sigue siendo Dios. No hay situación de la que Él no pueda sacarte. Si tú tomas la decisión de vivir para Él y poner tu confianza en Él, no importa lo que venga, tú no estás solo. Tú no estás sola. Tú vas a ver el respaldo de Dios. Alguien necesita que el Señor lo salve de algo esta mañana. Alguien necesita que el Señor se manifieste y que use tu vida en el lugar donde Él te ha puesto, para que todos puedan glorificar y no digan solamente el Dios de Daniel, como lo dijo el rey, sino que digan el Dios de la hermana Mati, que todos conozcan al Dios de la Saraí, al Dios de Víctor, al Dios de Cassandra, al Dios de Richard, al Dios de Ceci, al Dios que la gente que te rodea pueda decir: ese es el Dios verdadero a quien ellos sirven. Ese Dios sí salva, ese Dios sí es de verdad, sí respalda, sí responde, ese Dios. Aleluya. Todo aquel que pone su fe en Jesús y pide ayuda, el Señor dice que Él responde. Todo aquel, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abre.
qué estás pasando ahora? ¿Qué necesitas que Dios haga en tu vida? Es un buen momento para orar, ¿verdad que sí? Si tú necesitas que Dios te salve, principalmente del pecado, que eso es el enemigo número uno, más allá del ambiente y todo, el pecado es lo que ha esclavizado al hombre. El pecado es lo que trae condenación eterna. El pecado es lo que trae perdición y destrucción. El pecado es lo primero que necesitamos ser salvos. Alguien aquí no ha hecho la decisión antes de recibir a Jesús como su Salvador y dice: Dios, yo quiero que tú me salves, me saques de este hoyo, de estas tinieblas, de esta situación, Señor, de esta culpa, de esta carga, y yo quiero ser libre. Alguien levante su mano si no ha hecho esta decisión, o personas que están viendo el video. Si todos lo han hecho y hay personas en el video, alguien levantó la mano, alguien quiere hacer esta oración, diga conmigo: Dios, sálvame. Necesito la salvación, necesito tu perdón, necesito tu ayuda. Te doy gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo para morir en la cruz por mí. Señor, te doy gracias y te recibo en mi corazón como mi Salvador, como mi Señor. Te pido perdón por mis pecados. Señor, gracias por darme vida eterna y darme libertad. Ayúdame a caminar contigo, a conocerte, a serte fiel. En el nombre de Jesús. Amén.